Buenas noches. Buenas noches. Doctor. Hola, buenas noches, Bien. Félix. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Sí, buenas noches. Perfecto. Bien. Yo no le voy a tomar asistencia, así que me van enviando por los correos los que están presentes. Así no perdemos el tiempo en la clase, más que a mí me toca hoy dar el punto 3 de la unidad 2, lo que es nulidad procesal, y luego voy a empezar con el punto 1 de la bolilla 3, que es lo que es proceso acumulativo, litisconsorcio. ¿Bien? Tengo unos 45 participantes, vamos a esperar unos 2 minutitos y empezamos. Bueno, yo soy el último de los que damos las clases, ya tuvieron con el titular y con los demás docentes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Félix Ferrán, ¿bien? Trabajo en la justicia y vamos a explicar tan lindo que es el derecho procesal civil y comercial, ¿bien? Tengan en cuenta que es una materia muy larga, ¿bien? Tanto en la primera como en la segunda parte. Siempre le digo a todos que tengan en cuenta de utilizar siempre tener el código, porque básicamente todo lo que vamos a ver está previsto lo que es en el código. Entonces, es muy importante entender lo que dicen los artículos. No es que vamos a exigir que sepan de memoria los artículos, sino que sepan entenderlos, ¿bien? Más aún que por ahora, salvo que suceda algún imprevisto, el examen va a ser oral, bien, a diferencia de lo que pasó el año pasado con el tema del COVID. Salvo que suceda algo en el cual recrudezca esto de la pandemia, pero volvemos. Bien, voy a empezar con nulidad procesal, ¿bien? Ustedes deben recordar en lo que es nulidades, cuando han estudiado en obligaciones, donde hablaban de nulidad relativa, absoluta, bueno. Aquí vamos a hablar de la nulidad procesal, que básicamente la nulidad siempre es una nulidad relativa, ¿bien? ¿Qué es la nulidad procesal? Es una sanción procesal, efectivamente, sobre un acto procesal que se encuentra viciado, ¿bien? Y ¿cuál es el efecto? Es privarlo de esos efectos que se encontraban produciendo, privarlo por esa nulidad que el juez ordena. O sea, la finalidad es la eficacia al proceso, a ese acto jurídico. La particularidad es que la nulidad debe estar expresa en la ley. O sea, no hay nulidades implícitas. ¿Bien? Ejemplo, que es lo que ustedes más van a ver en ejemplo y cuando ejerzan la profesión, la nulidad de notificación. ¿Bien? Cuando fue notificado, supongamos, el demandado y fue mal notificado, y el demandado se presenta a plantear que efectivamente donde él fue notificado no era su domicilio real y que efectivamente su domicilio era otro. Ejemplo. O la nulidad famosa del 48, lo que es el gestor procesal, ¿bien? Cuando no es ratificado en tiempo. Bien. ¿Cuál es la finalidad entonces de este planteo de nulidad? Es lograr la revocación de un acto procesal o una resolución judicial. ¿Bien? Existen cuatro formas de remediarlos, que lo que vamos a ir analizando de ahora en adelante. Para remediar un acto de un procedimiento, ¿bien? O improcedendo, como dice en término latín, existe lo que se llama incidente de nulidad, ¿bien?
El incidente de nulidad está previsto en el artículo 169 a 174 del Código Procesal Civil y Comercial, que ahora después lo vamos a ver. Después existe lo que llama el recurso de nulidad. Eso está previsto en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial. Bien. Posterior también existe lo que se llaman las excepciones de nulidad, que están previstos en el artículo 543 del Código de Procedimiento, que es específicamente, cuando hablamos de esas excepciones de nulidad, es para los juicios ejecutivos. ¿Bien? Y la acción autónoma de nulidad. Vamos a ver específicamente, a medida que vayamos hablando de este tema, cada uno de ellos. Entonces, profe, ¿las puede repetir? ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Vamos a hablar de 4. Incidente de nulidad, que es previsto en el 169 a 174, que básicamente este incidente de nulidad es el que más se utiliza, ¿bien? Porque yo para plantear una nulidad de notificación, una nulidad de 48, lo voy a fundar con estos artículos, y cómo lo voy a hacer a través de un incidente de nulidad, que vamos a analizar cómo es el proceso, cuál es el plazo, etc. Luego viene el recurso de nulidad que está previsto en el 253, y se lo voy a leer. Dice, el recurso de apelación comprende el de nulidad por efectos de la sentencia. Ustedes todavía no llegaron a apelación, ¿bien? Están recién comenzando en esta materia de procedimiento. Pero cuando se concede un recurso de apelación, supongamos de una sentencia que fue dictada en primera instancia, implícitamente está previsto lo del 253. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la alzada, o sea, la Cámara de Apelaciones, cuando determina que existe un vicio de nulidad, lo va a fundar en este artículo del 253, que dice que el recurso de apelación comprende el de nulidad por efecto de la sentencia. ¿Bien? O sea, automáticamente yo apelo e implícitamente está también planteado, conforme el 253, lo que es el recurso de nulidad. ¿Bien? Que puede surgir en base a defectos de la resolución. ¿Por qué? Porque no se cumplió ciertas cuestiones procesales. El tercero, que le hablaba hoy, era la excepción de nulidad. Eso está previsto en el 253. El 253, en el 543, quiero decir. El 543 dice: nulidad de la ejecución. El ejecutado podrá solicitar dentro del plazo fijado por el 540 por vía de excepción o de incidente que se declare la nulidad de la ejecución. Y determina en qué situación se da. ¿Bien? ¿Lo puede fundar en qué? Y lo determina en dos incisos. Por no haberse hecho legalmente la intimación de pago, cuando vean ejecuciones, no se enrosquen, pero lo van a ver, es previo tengo que hacer la intimación de pago. Yo no puedo dictar una sentencia si no hubo una previa intimación de pago. Y en segundo, incumplimiento de las normas establecidas por la preparación de la vía ejecutiva. ¿Bien? Eso básicamente serían los dos requisitos en el cual se puede plantear una excepción de nulidad para los procesos ejecutivos. Y el último es la acción autónoma. ¿Cuál es la finalidad de poder, digamos, plantear una nulidad procesal? Básicamente es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Bien, nosotros en derecho procesal tenemos muchos principios fundamentales: defensa en juicio, economía procesal, concentración, celeridad. Bien, aquí lo que se trata es justamente garantizar la defensa en juicio de el que se siente afectado, bien, a través de una notificación o de un traslado que no tomó conocimiento, pueda plantear en la nulidad para poder hacer valer su defensa. Yo hablaba hoy al principio que la nulidad procesal es relativa, ¿bien? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿por qué es relativa? Porque el fundamento es la convalidación expresa o presunta. Ustedes, no sé si habrán visto o sabrán lo que es el principio de preclusión, ¿bien? Proceso, desde el inicio a la finalización, pasa por estancos, ¿bien? Entonces,
supongamos, yo doy traslado de la demanda, se notifica de la rebeldía, pasados los 5 días, esa oportunidad que tuvo el demandado de tomar conocimiento, de haber tomado conocimiento que fue notificado, y no hace valer, significa que hay un principio de preclusión. No puede plantearlo antes de la finalización del proceso, porque no lo hizo valer en su momento oportuno. ¿Bien? Eso es básicamente el principio de preclusión. ¿Por qué habla del carácter relativo de las nulidades? Primero, nosotros cuando dictamos una nulidad, lo primero que analizamos es efectivamente que el principio relativo y segundo es, uno plantea una nulidad, tiene que manifestar cuál es el perjuicio que le ocasionó. Porque siempre lo que se habla que no se puede proceder a declarar por la nulidad misma. Ustedes van a escuchar muchas veces, y cuando ejercen la profesión, cuando dice no puedo declarar la nulidad por la nulidad misma. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, solicito la nulidad porque no me notificaron a mi domicilio y nada. ¿Se corta o soy yo? Sí, se corta, me parece. Sí, se corta. Sí, profe, se corta mucho. Sí, se cortó, no se escucha nada. Desconectó. No, vos, si no tenés que ir vos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ahora sí. Se corta, Porque doctor, se me- escucha mal. Ahora sí, pero se cortó. Sí, se me había cortado y no había salido del Zoom. Yo le había empezado a hablar de la nulidad relativa, ¿bien? Y de que cuando uno plantea la nulidad, tiene que manifestar. El ejemplo es, yo no puedo plantear la nulidad, me notifiqué de la demanda, sin alegar cuál es el perjuicio que... Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, sí. Bien. Sí, Ah, pero porque aparece como que tiene conexión baja. Sí, A mí se me escucha bastante mal, se corta. sí, sé que estos días ha estado mal el sistema. Vamos a tratar de ver si podemos lograr seguir con la clase. Yo le explicaba de que no puede proceder la nulidad por nulidad misma, porque justamente uno cuando manifiesta la nulidad, lo que tiene que es manifestar el perjuicio. ¿Por qué? Porque no pude contestar la demanda. ¿Por qué? Porque no pude ofrecer prueba. ¿Por qué? Porque me siento agraviado por eso, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Se plantea de si se puede plantear la nulidad de oficio, programa. ¿Qué quiero decir de oficio? Si el juez puede de oficio plantear la nulidad. Eso está previsto en el artículo 34, inciso 5, del Código de Procedimiento, que son las facultades del juez. Pero ahí las facultades que el juez puede plantear la nulidad de oficio, pero siempre y cuando no hayan sido consentidas, o que haya efectuado el principio de preclusión. Bien. Cuando habla de consentimiento, como yo digo, salvo que haya consentido, por eso hablamos de la nulidad relativa, habla del consentimiento expreso o presumido. Bien, expreso, que expresamente contesta a la demanda, o realiza una presentación donde no hace manifestación sobre una procesal, significa que expresamente lo está consintiendo. Y presumido por el paso del tiempo, o sea, luego de transcurrido los 5 días de haber tomado conocimiento de ese acto procesal, no hizo ningún planteo de nulidad. ¿Bien? Entonces, básicamente, es esa la cuestión. Existen los principios procesales en la materia de nulidades, un poco le había adelantado los principios procesales, pero le voy a dar básicamente 5 principios procesales,
sin explicar lo que no hace falta, porque es la especificidad, la convalidación, la trascendencia, la protección y la conservación. Especificidad, ¿por qué? Porque las nulidades son atinentes, estas nulidades procesales son atinentes a los actos procesales enmarcados dentro de una relación procesal, ¿bien? Por eso habla específicamente. Específicamente tiene que estar determinado en un artículo previsto en el Código de Procedimiento. Nulidad para lo que es para los efectos de notificar, ¿bien? Nulidad para plantear el artículo 48, ¿bien? Después convalidación, lo que estábamos viendo recién. La convalidación, al ser relativa, si yo lo convalido, si yo consiento, significa que estoy convalidando ese acto procesal. Y habla de, relacionándolo con esta cuestión de la nulidad, el principio de la instrumentabilidad de las formas. ¿Qué quiere decir con esto? Si este acto procesal ha cumplido la finalidad que ha sido destinado, yo no puedo pretender plantear la nulidad. Y eso yo lo voy a relacionar con lo que prevé el artículo 175 del Código Procesal Civil y Comercial, que básicamente lo que nosotros vemos en la justicia que es, nadie puede alegar su propia torpeza. Nadie puede oponer la nulidad que ha originado el vivo, pudiendo saber que le causaba invalidez. Se los leo para que lo entiendan. El 171 habla de: la parte que hubiera dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado. ¿Bien? O sea, nadie puede alegar su propia torpeza de plantear la nulidad, siendo que él mismo fue el que instó el acto procesal. Ahora, a modo de haber hecho esta introducción, cuando hablamos de incidente de nulidad, que es el más importante, que ustedes más lo van a utilizar en la práctica cuando ejerzan la profesión, son por vicios de procedimientos anteriores a la sentencia definitiva. ¿Bien? O sea, hasta la sentencia definitiva es donde puedo plantearlos el incidente de nulidad. Ejemplo, que le estaba dando de hoy, es un incidente de una nulidad de una notificación. ¿Bien? Eso es error, se llama errores en el procedimiento. No es lo mismo que el recurso de nulidad que yo le hablaba justamente cuando planteo un recurso de apelación y que va íncito el recurso de nulidad. Eso es por errores iudicantes, o sea, errores en la forma de resolver en esa sentencia. Hace a esa diferencia. Le reitero, el incidente de nulidad por vicios en el procedimiento. ¿Bien? En cambio, un recurso de nulidad que está íncito en el recurso de apelación es el recurso de nulidad, pero por la sentencia misma, por vicios en la sentencia. Cuando se plantea una nulidad procesal, dicha nulidad debe ser subsanada en la misma instancia donde se ha producido. ¿Bien? Es decir, el juez de primera instancia me están pidiendo que repita por los principios procesales que le acabo yo de decir recién. Especificidad, convalidación, trascendencia, protección y conservación. Le hablaba con respecto a las nulidades procesales, el juez de primera instancia que realizó un acto procesal es el mismo que debe resolver cuando se realiza ese planteo de nulidad. ¿Bien? Obviamente de las dos diferencias. Primero, puede peticionar la parte afectada, ¿bien? Ejemplo, el propio demandado, codemandado, citada en garantía, o también el juzgado, el juez o el tribunal de oficio, ¿bien? Pero siempre
que el vicio no se encuentre consentido. Si el vicio fue consentido, el juez de oficio no lo puede subsanar. ¿Bien? Ahora, lo normal que ustedes van a ver en un procedimiento es que la nulidad es a pedido de parte. Es lo más usual. ¿Por qué? Porque normalmente el juez no va a estar detrás de un proceso por el tiempo material que no, es imposible. De oficio del planteo de nulidad es en forma excepcional. ¿Bien? Básicamente, el juez interviene en ese planteo de nulidad cuando afecta o está interesado del orden público. ¿Bien? Ahí es donde el juez ordena y decreta la nulidad. Le doy un ejemplo que se da muchas veces en el proceso. Acá en Mar del Plata hay muchos sitios donde la mayoría de los, una gran cantidad de propietarios son de capital federal, que vienen muy pocas veces a Mar del Plata, ¿no? Entonces, cuando hay deudas de consorcio de expensas y se inicia la ejecución, muchas veces nosotros hemos declarado de oficio la notificación. ¿Por qué? Porque hemos advertido en el transcurso del proceso, antes de, digamos, de ejecutar, de llegar al momento del remate del bien, si correspondía, de que que el ejecutado, al momento de iniciar la ejecución de expensa, se encontraba fallecido. Por ende, todo el acto procesal, al momento de corroborar que se encontraba fallecido, es nulo. ¿Por qué? Porque se tiene que integrar con los herederos, ¿bien? A los efectos de poder integrar la litis. Entonces, eso es a modo de ejemplo en el cual el juez de oficio puede intervenir y declarar la nulidad de todos esos actos procesales. ¿Cuál es el plazo para promover un incidente? Eso está previsto en el 170, ¿bien? O sea, son 5 días para promover el incidente de nulidad. ¿Cómo se computa el comienzo de ese plazo? Desde que se tuvo conocimiento de ese acto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo soy demandado, recibo una notificación en un domicilio que no es el mío, y tomo conocimiento a través de un tercero que me dice, che, estás demandado en una causa. A partir de que yo tomo conocimiento, tengo 5 días para hacer el planteo de nulidad que corresponde. ¿Bien? A ese es un ejemplo, puede haber miles de ejemplos con respecto a cuándo toma conocimiento. Ahora, hay dos particularidades muy importantes con respecto a este término de cuándo se... Primero, existe una regla muy importante que es, ante la incertidumbre de la fecha en que se tomó conocimiento del acto, se debe estar a la manifestación realizada por quien articula esa nulidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que le da el beneficio, ante el beneficio de la duda, le doy o le favorezco al plantear de tomarlo como válido que tomó conocimiento en el plazo de 5 días. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al que le corresponde acreditar que el que articuló el planteo de nulidad es a la contraparte, o sea, a la parte beneficiada por esos actos procesales, donde va a tener que acreditar mediante elementos probatorios de que el que planteó la nulidad lo sabía con anterioridad del acto irregular. ¿Cómo se prueba? Fíjense que, ¿cómo es el trámite? Planteo nulidad, le doy traslado a la parte contraria, con respecto al tipo de procedimiento, si es ordinario sumario por 5 días, si es sumarísimo por 2 días, bien, eso no se preocupen, lo van a ver más adelante cuando vean los tipos de proceso. Y lo que puede hacer la parte contraria es contestar, oponerse a ese planteo de nulidad y ofrecer, sí, el plazo de 5 días, me está preguntando, son 5 días de que se toma conocimiento, tal cual. Oponerse, plantear, ofrecer pruebas que considere necesarias para poder acreditar que efectivamente
el que planteó la nulidad, el nulidicente, que se le llama así, había tomado conocimiento con anterioridad. Es decir, que eso es lo más importante cuando uno analiza y dicta una sentencia de nulidad, que es una interlocutoria. El primer punto que analiza es si efectivamente fue planteado en tiempo y forma. ¿Bien? Primero, si manifiesta cuál es el perjuicio. O sea, va a decir, ¿existe la nulidad por la nulidad misma? No. ¿Manifestó cuál es el perjuicio? Sí o no. Si lo manifestó cuál es el perjuicio, seguimos para adelante. ¿Se entiende? Bien, seguimos con ese punto. Después, ahora, vamos a analizar si efectivamente el plazo de los 5 días de que tomó conocimiento ese acto es efectivamente el que hace saber el nulidicente o no. Y ahí lo vamos a determinar en forma a la documentación aportada, a las pruebas ofrecidas por la parte contraria, y si se comprueba que efectivamente no tomó conocimiento dentro de los 5 días, se rechaza in limine, o sea, automáticamente ese planteo de nulidad. Ahora, si pasamos escollo, significa que estamos en condiciones de analizar el planteo de nulidad y decir, bueno, tomó conocimiento dentro de los días. Ahora vamos a analizar si efectivamente corresponde o no hacer ese planteo de nulidad respecto a ese acto procesal. ¿Bien? Entonces, básicamente, el análisis cuando uno realiza en una sentencia interlocutoria es esa. ¿Bien? Se plantea uno cuando habla, ustedes van a escuchar muchas veces que cuando inicia un planteo de nulidad, va a tramitar por cuerda separada o por incidente. Cuando hablo por cuerda separada significa un proceso principal, supongamos un proceso de conocimiento, tiene demanda, contestación, todo el proceso probatorio y sentencia. Dentro de este proceso se puede realizar planteo de nulidad. ¿Cómo tramita? Se llama por cuerda separada. Imaginariamente, no tengo un pizarrón, hago una línea y el incidente va a tramitar en forma paralela. Por eso se llama por cuerda separada o en forma paralela o en incidente. Lo van a ver plasmado en el mismo proceso, pero el incidente es como que va en forma paralela. ¿Bien? Entonces se plantean dos cuestiones. ¿Suspende el proceso principal si hay un planteo de nulidad? Y muchas veces sí, y muchas veces no. Como principio general, no suspende el proceso, salvo que ese planteo de nulidad afecte el proceso. ¿Cuándo? Ejemplo, si yo inicio un incidente de nulidad en un proceso y estoy planteando la nulidad de la notificación, automáticamente el proceso se suspende hasta tanto el juez resuelva si hace o no lugar a la nulidad. ¿Qué quiere decir? Si el juez rechaza el planteo de nulidad, bien, y queda firme, el proceso va a seguir su curso desde que fue suspendido. En cambio, si el juez declara la nulidad de ese proceso, el juez, la sentencia interlocutoria lo que va a decir es, al declarar nulidad es volver al estado anterior. O sea, supongamos, se hace lugar porque fue mal notificado, se lo va a tener por no notificado e intimar, digamos, ordenar que sea notificado nuevamente, o, si contestó la demanda luego de haber planteado la nulidad, tener por contestado en tiempo y forma. ¿Bien? Es como que, básicamente, los resultados son estos dos. Si se hace lugar, se sigue su curso a partir de la suspensión. Si se hace lugar al planteo de nulidad, se retrotrae al acto que se encontró viciado. ¿Bien? Cualquier pregunta me lo hacen saber, ya por el mensaje o me lo dicen a viva voz. Bien, cuando uno plantea un incidente de nulidad, lo que tiene que hacer es plantearlo, como le decía, manifestar el perjuicio, o sea, eso se llama fundarlo y ofrecer la prueba. Eso se da en el mismo escrito donde plantea nulidad. No puedo plantearlo y luego querer ofrecer prueba. En el mismo escrito es el único momento o instancia procesal donde yo puedo ofrecer todo lo que considero para poder
lograr que declaren la nulidad del planteo o de ese acto procesal. Muchas veces sucede el que justamente hace un planteo de nulidad y no está fundamentado, nosotros automáticamente lo rechazamos in limine. ¿Qué significa in limine? No le damos ni traslado a la contraria, sino que automáticamente le decimos, no encontrando fundamentado, no manifestando el perjuicio ocasionado, se rechaza in limine y sigue el proceso según su curso. ¿Bien? Esto es básicamente lo que es el incidente de nulidad. Ahora, con respecto a la acción de nulidad, el 253 dice lo siguiente, que es lo que el recurso de apelación, ¿bien? Donde comprende la acción de nulidad. Ahora, sí, ¿por qué le doy el 253? ¿Pero por qué le doy este artículo? Porque este artículo me viene a marcar dos cuestiones. Si la sentencia no está firme, bien, y hay un recurso de apelación, ahí está íncita el recurso de nulidad. Ahora, la sentencia, o sea, quedó firme, aplicar el 253, sino que tengo que ir por una acción autónoma de nulidad. Bien, ahí está la diferencia. ¿Qué quiero decir con este? Porque si la sentencia fue doctor, consentida se corta y mucho, ejecutoriada, ¿podría repetir? bien. Se corta. No, está bien, me parece bien porque también veo que se está cortando, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí el 253 del Código de Procedimiento me viene a marcar el límite a donde yo puedo plantear el recurso de apelación que va íncito al recurso de nulidad. En cambio, si la sentencia quedó firme y consentida, yo lo que puedo plantear es la nulidad, pero la nulidad autónoma. ¿Bien? Ahora, la unidad, el planteo de nulidad, sí, el 253. La acción autónoma de nulidad, ¿bien? Es yo automáticamente estoy en condiciones de hacer un planteo de acción autónoma de nulidad. Si no, ¿por qué? Porque está afectando una cosa cada. Porque estaría afectando algo que nosotros hablamos mucho, que es el principio de seguridad jurídica. Si no habría una inseguridad jurídica, ¿cuándo quedaría firme y consentida una sentencia? Si yo tengo la posibilidad de dar inicio a una acción de nulidad porque se me ocurre. No. Esto se da, la acción autónoma de nulidad, se tiene que dar por distintas causas o por causas expresamente previstas como son. Y son 5 las condiciones o las causas en el cual yo puedo realizar un planteo de acción de autónoma de nulidad. Primero, que luego de haberse dictado la sentencia que se encuentra firme y consentida, aparecen nuevos documentos ignorados. O sea, luego de esa sentencia, al tomar conocimiento, evidentemente, es totalmente distinto al dictado de la sentencia. Y el juez puede analizar y declarar una sentencia, que vamos a ver cómo es. Se me ha cortado, ¿me escucharon ahí? No. Sí, anda mal el... Profesor, si la sentencia quedó Sí. firme, se plantea la nulidad, la autonomía de la nulidad. ¿O se Acción cortó? autónoma de nulidad. Gracias. Es por seguridad civil, solo hay 5 situaciones para plantear la acción. Bien, me lo están refrendando que lo que yo decía. ¿Por qué 5? Primera, vamos a ver cuáles son, porque esto es una pregunta de examen, ¿eh? Cuando dice la acción autónoma de nulidad, ¿cuándo puedo pedir? Bien, ¿en qué caso? Porque yo no es que puedo pedir, me dictaron la sentencia, me salí desfavorecido, voy a plantear la acción autónoma de nulidad. Puedo hacer un planteo de acción autónoma de nulidad. Primero, que aparecen nuevos documentos ignorados, ¿bien? Que no se tomó conocimiento y eso tiene que probar que efectivamente se ignoraba. Segundo, que se condena por falso testimonio, ¿bien?
ejemplo, un proceso de conocimiento que se dictó sentencia y la sentencia hizo hincapié a los testigos que fueron muy importantes para dictar una sentencia favorable o desfavorable. Bien, entonces se condena, posterior a eso, por falso testimonio, y esa declaración, como le decía recién, era determinante en la sentencia. Entonces, ahí hubo una cuestión que modificó, donde dice, mire, el testigo en el cual el juez se basó para poder dictar una sentencia favorable o desfavorable, era un testigo falso, o se declaró que su testimonio fue falso. ¿Bien? Entonces, hay una acción autónoma de nulidad. Otra Profe, es pero en ese la, caso ¿sí? no fue condenado todavía. O sea, todavía no había sido Claro. condenado por falso testimonio. Exactamente, fue condenado a posteriori. Claro. Bien lo que me decís, Aldana, ¿por qué? Porque el juez, cuando va a dictar sentencia, si ya tiene el resultado, en base a lo que vos me decías, lo va a tener en cuenta para no tomarlo como válido ese testigo. ¿Qué sucede muchas veces? No, este testigo, aclaro que este testigo no lo voy a tomar como análisis de prueba, porque este testigo fue declarado su testimonio falso. ¿Bien? Pero en ese caso es cuando ya se conocía, digamos, que hubo una sentencia de falso testimonio. ¿Se entiende, Aldana? Sí, gracias. Bien. Otras cuestiones es prevaricato, cohecho y violencia. Cuando se prevaricato, cohecho o violencia, prevaricato, muchas veces cuando se determina que efectivamente hubo una injerencia de la autoridad judicial, supongamos, en el resultado de esa sentencia. Yo en cohecho encontré algo que me pareció muy interesante, que se da cuando se comprueba que el perito, en un proceso de conocimiento, el perito que hizo el informe pericial, bien, tiene que ser un informe, el perito es un perito oficial, sorteado a través de un organismo de contralor. La primera, ¿cuál es? Me pregunta de las situaciones, aparición de nuevos documentos ignorados. Bien, digo, con respecto al cohecho, un ejemplo que hemos encontrado del perito es, se comprueba que el perito que emitió un dictamen favorable al actor o desfavorable al demandado, donde suponga el perito dice que médico o psicólogo dice que surge de todos los análisis y de los puntos de pericia que existe una incapacidad del 50% respecto a la persona que, ejemplo, en un accidente de automóvil, y resulta que se comprueba que ese perito, y existió una causa hace poco de un perito ingeniero mecánico, en el cual se comprobó por una denuncia penal de que en muchas causas el perito fue influenciado por una de las partes, con eso se entiende lo que quiero decir, favorable hacia uno, en el cual sus dictámenes eran muy subjetivos. ¿Bien? Entonces, ahí, si se comprueba que el perito, y en el cual ustedes sabrán muy bien cuando vean lo que es pruebas, y vean que la prueba pericial es una prueba en el análisis del juez en la sentencia, y muy importante para el dictado de la misma, si se comprueba que el perito efectivamente efectuó, digamos, o actuó en forma de cohecho significa en connivencia con una de las partes, ahí estaría, digamos, dada una de las circunstancias para poder dar inicio a la acción autónoma de nulidad. Volviendo a esto, por eso les decía, cuando uno dicta una sentencia definitiva, que quedó firme y consentida, como principio, por razones de seguridad se mantiene, pero ahí está se determina la admisibilidad de esta acción, bien, cuando se dan las condiciones a las que yo le hacía referencia. ¿Cuál es el trámite de la acción autónoma de nulidad? Como principio, juicio ordinario, conforme está previsto en el 319 del Código Procedente, en el 319 dice, salvo que esté determinado un proceso especial, todos tramitan por proceso ordinario. ¿Bien? Es el proceso más largo, el de más plazo, el de más posibilidades de ofrecimiento de prueba.
¿Cuál es exactamente? Nuevo documento que eran desconocido al momento del dictado de la sentencia. Me están preguntando eso. ¿Qué sucede si la sentencia de esta sentencia de esta acción autónoma de nulidad la admite? Ahora, el dictado de la sentencia no es que va a dictar una sentencia del objeto procesal, bien, que fue afectado. A ver si se entiende. Lo que hace es, lo único que va a dictar el juez en esta acción autónoma de nulidad es anular o no anular la sentencia dictada en el otro proceso. ¿Bien? ¿Qué significa? Que si se opera la nulidad, será necesario que se y decisión en cuanto al fondo. Entonces el juez en una nulidad lo único que va a dictar es hago lugar a la acción a la nulidad o rechazo el planteo de acción autónoma de nulidad. Si hace lugar, por ende, cae la sentencia dictada en el otro proceso, por ende, una vez que esto está firme, va a tener que ser dictada, o digamos, dictada una nueva sentencia, ¿bien? Con los efectos que puedan ocasionar respecto a qué es lo que afectó, si afectó una prueba, ¿bien? O lo que sea, o una documentación que también es una prueba. Entonces va a tener que dar análisis a proceder a la producción de esa prueba y luego el dictar de sentencia. Que queden claro que el juez que dictó la sentencia en su oportunidad no puede dictar nuevamente esa sentencia porque ya emitió prejuzgamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos, yo, que soy juez del Civil 9, dicté una sentencia y me declaran que nula esa sentencia, yo automáticamente tengo que inhibirme de entender en ese expediente y se manda a la receptoría para que se sortee un juez hábil, se llama. O sea, otro juez, que no fui yo, es el que le va a corresponder intervenir en esa causa y dictar la sentencia. ¿Se entiende? Hay una cuestión que yo tomo en cuenta que tengo acá en material, que es ese trámite de la acción autónoma de nulidad. Primero, ¿quién es competente? Ahí surge una discusión tanto doctrinaria como jurisprudencial. A ver si se entiende. Sentencia dictada, supongamos, juzgado civil. ¿Me está pidiendo dónde están planteadas las causales? ¿Cómo es el trámite procesal? Primero, la competencia. La doctrina de la jurisprudencia no ha sido unánime con respecto a la jurisprudencia, a la competencia. Primero, algunos sostienen que el juez competente de esta acción autónoma de nulidad es el mismo que dictó la sentencia. Hay un plazo de la sentencia firme de la acción autónoma de nulidad. Desde que se toma conocimiento de esos 5 puntos que yo le di, se toma conocimiento de ese vicio, estoy en condiciones de plantear la acción autónoma de nulidad. ¿Bien? ¿Se fue respondido? Competencia. Unos plantean de que algunos fallos de que la de nulidad tramita ante el mismo juez que dictó la sentencia. Otros sostienen que no. ¿Bien? Ahora, yo tengo un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, que es el número de expediente 167.428. Es interesante para que lo lean. A ver, ustedes saben que para poder consultar los expedientes tienen el acceso a la MEP, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Bien. Buscan o sea, se hacen los trámites para generar una clave y pueden tener acceso a los procesos civiles, salvo los de familia, en el cual, por el tipo de proceso, porque hay intereses de los menores, no pueden tener acceso, salvo cuando sean profesionales, pidiéndole, ahora les estoy pidiendo autorización en el juzgado que corresponde. Bien, entonces, la causa del número de expediente es 167.428.
que no significa, esta fue la sala, sala segunda. En la Cámara existen 3 salas. ¿Bien? Esta fue fallada por la sala segunda, que no significa que todos fallan en la misma situación. Me están pidiendo de vuelta el número de expediente. Es el 167-428, sala segunda. Le voy a leer algo muy interesante que aquí falla esta sala, donde rechaza el recurso de apelación porque el juez de primera instancia le dijo que no correspondía el intervenir, sino que tenía que intervenir el juez, el que dictó la sentencia definitiva. ¿Bien? Y la Cámara lo confirmó, digamos, lo que había dicho el juez. Y fíjense los fundamentos. Dice, la Suprema Corte de Justicia ha enfatizado que la carencia de una regla específica en el ordenamiento adjetivo local respecto al órgano ocultado para tramitar una acción declarativa de la cosa juzgada que se considera irrita, ¿bien? Irrita, en modo alguno puede conformar un obstáculo para la comprobación de los defectos aducidos por la parte que lo alega. Esta sala, dice, ha adoctrinado en igual sentido al expresar que el juez competente que debe conocer en el nuevo juicio, donde se promueve la revisión de la sentencia frente a la ausencia de respuesta legislativa, es el mismo magistrado que pidió el pronunciamiento impugnado. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que aquí la Cámara dice, no existe una legislación, no existe una ley que me diga a quién le corresponde intervenir ante esta situación en una acción de autónoma nulidad. Entonces los jueces dicen, mire, como está previsto, para mí tiene que intervenir el mismo juez que dictó la sentencia. Y dice, la decisión que determina la competencia para entender en la acción autónoma de revisión en favor del magistrado que dictó la resolución impugnado, no afecta a la garantía del juez imparcial, que ahí es donde se cuestiona. ¿Hay imparcialidad o ahí no hay imparcialidad del juez? Y ahí empieza a jugar esa cuestión. En cierto modo no hay una imparcialidad, existe el juez imparcial en este caso, porque el juez no es que va a decidir sobre su sentencia. El juez va a analizar si se dan los 5 requisitos, ¿bien? Que me preguntaban dónde están previstos. Esos 5 requisitos, en cierto modo, vienen de una doctrina, donde están previstos cuáles son las situaciones que se prevén. Ahora, ¿por qué digo que coincide un poco con lo que dice este fallo? Porque el juez dice, el juez es imparcial. El juez no va a decir si la sentencia es válida o no es válida en base al análisis que hizo con respecto a la prueba. No, el juez va a analizar si efectivamente hubo o se da uno de estos 5 requisitos. Que hubo un cohecho, que hubo un prevaricato, o que el testigo fue declarado falso, o que se insertó una nueva documentación. Entonces el juez está con facultado en forma imparcial para decir, mire, efectivamente, no tomé conocimiento en su oportunidad de esta documentación, corresponde anular la sentencia y por ende apartarme de esta causa, remitirla a un juez hábil. ¿Bien? Básicamente se da esa situación. ¿Quiénes son los legitimados activos? Dar inicio a esta acción autónoma de nulidad, las partes afectadas. ¿Bien? Eso se entiende. Los terceros perjudicados. ¿Bien? Porque puede haber un tercero perjudicado que le afecta en esa sentencia. Me están pidiendo 1674-28, 1674-28, exactamente. Después, habla de la prescripción. Prescribe. Una cuestión es cuando yo tomo conocimiento y otra cuando yo puedo plantear si me prescribe o no. Entonces, el análisis que hace es el análisis de lo que prevé el Código Civil y Comercial. ¿Bien? Que determina, como ustedes verán, en el Código Civil y Comercial, determina un plazo de prescripción de 2 años. ¿Bien? Como el principio general. Dice, desde que se toma conocimiento del vicio y desde que los momentos indicados en la norma citada. Ahora, hay otra cuestión que es la potestad de cautelar o la potestad de cautelar. Yo inicio una acción de nulidad.
El plazo de prescripción, el que está previsto en el Código Civil y Comercial, exactamente, 2 años. Cuando hablo de potestad cautelar es, yo inicio una acción autónoma de nulidad. ¿Puedo plantear una cautelar que diga, suspenda el proceso principal porque me está afectando? Y sí, lo puedo plantear, ¿bien? En el cual, eso es análisis del juez, en el cual el juez puede considerar que por haber sido interpuesta esa demanda, para él no interrumpe el curso de esa ejecución de la sentencia, ¿bien? Pero, si el juez considera que con las pruebas aportadas, que es lo que se le llamaría la verosimilitud en el derecho, resulta suficiente, el juez está en condiciones de decir, momentito, como evidentemente hay una acción autónoma de nulidad, suspendo la ejecución de esta sentencia hasta tanto se dicte una sentencia en este proceso autónomo de nulidad. Bien, una vez que se dicte sentencia, ya puedo estar en condiciones de seguir con la ejecución o retrotraerme al estado anterior. Bien, eso sería básicamente en el punto que hemos visto de la punto 3. ¿Alguna pregunta me quieren hacer sobre esto antes que yo pase al proceso acumulativo? Profe, no me quedó claro Sí. cómo leyó el fallo, si finalmente el juez que dicta la primera sentencia tiene que inhibirse o no. No, porque es distinto esto. ¿Quién me preguntó? ¿Aldana? Aldana, sí. Aldana. No, esto es lo siguiente. El análisis que yo hago de este fallo, que ustedes lo van a ver, es, fue iniciado la acción autónoma de nulidad en un juzgado, que no es el juzgado donde se dictó la sentencia. Competente para intervenir en ese proceso de acción autónoma de nulidad, porque le corresponde intervenir al juez que dictó la sentencia. Por eso me inhibo de entender, se realiza una contienda negativa y llega a la Cámara. La Cámara dice, y ahí está el análisis de la Cámara, dice, efectivamente, al que le corresponde intervenir en este proceso de acción autónoma de nulidad es al mismo juez que dictó la sentencia definitiva en su oportunidad. ¿Por qué? Porque el juez es imparcial, porque su dictado no, digamos, no afecta el estado de defensa en juicio, todo lo que le había explicado, que lo pueden ver en la sentencia, es muy cortita, son de dos hojas nada más, donde analiza bien específicamente y lo funda en un fallo de lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia de Buenos Aires. No sé si te ha respondido, Aldana. Sí, gracias. Bien. Proceso La última, acumulativo. una consulta, Félix. ¿Quién me está hablando? Iván. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Entonces, Iván? bien, entonces en cualquier caso de las acciones de nulidad, siempre va a ser, cuando se devuelva y se dé lugar a la nulidad, siempre va a ser otro juez el que dicte sentencia, en cualquiera de los 5 casos, de las 5. Exactamente. El juez automáticamente que había dictado la sentencia, en el cual se declara la nulidad, se tiene que apartar, ¿bien? Porque ya el juez emitió una sentencia, prejuzgó, no puede dictar una nueva sentencia, la tiene que dictar otro juez, en el cual tiene que hacer un nuevo análisis de las pruebas para poder llegar a una sentencia, en el cual puede ser la misma o puede ser desfavorable. Perfecto. Bueno, gracias. Bien. Bien. Proceso acumulativo. Vamos a hacerlo rápido. Esto es sencillo si uno analiza con un cuadro. No tengo acá el pizarrón, pero vamos a hacer un cuadro imaginario. Primero, ¿por qué hablo de proceso acumulativo? Porque un proceso contencioso, estamos hablando de proceso de conocimiento, puede hallarse constituido por pluralidad de objetos, o sea, por más de una pretensión. Ahí es donde empieza la acumulación de esos procesos. ¿Qué es el proceso acumulativo? Es aquel que sirve para la satisfacción de 2 o más pretensiones. ¿Bien? Básicamente es eso. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este proceso acumulativo? Primero, para mí son fundamentos procesales, como lo que yo le explicaba al principio. Primero, lo que es la economía procesal, o sea, atiende a la reducción del tiempo, el esfuerzo y el gasto de dinero. Bien. ¿Por qué van a tramitar
estos expedientes separados o procesos separados, siendo que pueden tramitar en forma conjunta, eso es lo que quiere decir. Y habla también de una cuestión de justicia, o sea, justicia, una debida justicia y certeza, principio de certeza. ¿Qué quiere decir con esto? Evitar la posibilidad de pronunciamientos contradictorios. ¿Bien? Le doy un ejemplo. Se inician dos procesos, uno que tramita en un juzgado 1 y otro que tramita en el juzgado 2, pero efectivamente esos dos procesos tienen características que pueden tramitar en forma acumulada. Entonces, para evitar sentencias contradictorias, en el cual el juez del 1 dicta una sentencia y el juez del 2 dicta otra sentencia, que son totalmente contradictorias, está previsto este instituto del proceso acumulativo. ¿Bien? Es lo que vamos a analizar. Ahora, el cuadro sería este. Hay dos sucesivas. ¿Bien? Vayan anotando un cuadrito. Originaria, sucesiva. La originaria, objetiva o subjetiva. ¿Qué quiere decir? O por el objeto o por los sujetos. ¿Bien? Originaria, objetiva, subjetiva. Y la sucesiva, que vamos a ver ahora el análisis, es por inserción o por reunión. Le repito, hay dos modalidades de acumulaciones. Originaria, sucesiva. La originaria es objetiva o subjetiva y la sucesiva por inserción o por reducción. Empezamos con la originaria. Tiene lugar la originaria según las pretensiones se pongan conjuntamente desde el comienzo, ¿bien? O sea, originaria que significa desde el comienzo, desde que se inicia el proceso, se acumula, ¿bien? El actor inicia la demanda y acumula 2 o 3 pretensiones. Y la acumulación sucesiva, ¿bien? Lo de originaria sucesiva, la sucesiva es, durante el transcurso del proceso, se agregan o incorpora otras pretensiones, ¿bien? Vuelvo a lo mismo, originaria, inicio la demanda, doy inicio a 2 o más pretensiones. Puedo iniciar una pretensión, pero considero que voy a iniciar 2 pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Cumplimiento de contrato y daños de perjuicio, supongamos. O incumplimiento de contrato y daños de perjuicios. ¿Bien? Ahora, por inserción significa, lo inicio por un daño de perjuicios, pero incorporo durante el proceso otras nuevas pretensiones. Sería. Ahora, por reunión es bien, pero lo que se hace es unirlas, bien, en un solo proceso. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cuestiones. Vamos al comienzo, al cuadrito. ¿Cómo? ¿Cuál? Profe, ¿puede repetir la de por reunión? Por favor. Igualmente lo vamos a analizar, pero por reunión existen diversas pretensiones, o sea, pretensiones en distintos procesos, supongamos, pero que se tienen que fundar o se tienen que resolver en una sola sentencia. Eso es por reunión. ¿Bien? Pero ahora vamos a analizarlo uno por uno. Acumulación originaria de las pretensiones. Vamos a ver la objetiva. ¿Bien? Originaria, objetiva. El objeto procesal. Es en una misma demanda, con inciso en la demanda, voy a contra el demandado. ¿Cuál es la finalidad? Que sean sustanciados y decidida en la sentencia final, o sea, sustanciado en ese mismo proceso y decidido en el final. Porque yo podría, ¿qué hacer? Iniciar distintos procesos de pretensiones distintas, pero en cuestión de economía y de seguridad jurídica, lo que hago es, en la misma demanda, inserto todas las pretensiones que yo considere, ¿bien? Pero se tienen que dar ciertos requisitos que están previstos en el artículo 87 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cuáles son? Primero, para yo poder pretender esa acumulación originaria, la tengo que hacer antes de notificar la demanda. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que se trabe la litis, que se trabe el litigio, ¿bien?
que es notificarlo por cédula, bien, a la parte demandada, yo estoy, el artículo 87, me preguntan cuál es el artículo. Yo estoy en condiciones, antes de que se traiga la litis, que sea notificado, mejor dicho, no que se traiga la litis, cuando sea notificado la parte demandada, yo tengo la posibilidad de realizar las acumulaciones originarias, o sea, que es lo que se llama ampliación de demanda, ¿bien? Yo puedo iniciar la demanda, pero antes de que notifique a la parte contraria, puedo ampliarla la demanda. Ampliarla en pretensiones y ampliarla en pruebas. Muchas veces ustedes van a ver que se amplía la demanda en lo que es la cuestión probatoria. En este caso estamos hablando en la pretensión, ¿bien? Otra cuestión para que pueda... que sea posible esta acumulación originaria es que no sean contrarias entre sí. ¿Bien? ¿Qué quiero decir que no sean contrarias entre sí? Ejemplo, yo no puedo pretender iniciar un contrato y a la vez una rescisión de un contrato, porque es contradictoria. ¿Qué pido? O pido que se cumpla o que se rescinda. ¿Bien? O una o la otra. En cambio puedo pedir una rescisión de contrato, supongamos, y a la vez insertar lo que es daños y perjuicios, porque esa rescisión, por no haber cumplido el obligado del contrato, me generó ciertos daños y perjuicios. ¿Bien? Entonces, ahí sí prospera. Y otra es que puedan, que sea competente el mismo juez. O sea, para poder tramitar tiene que ser mismo competente el mismo juez. No que sea una competencia federal o que sea competencia de otro departamento judicial. Y una cuestión muy importante es que puedan sustanciarse por los mismos procesos, por los mismos trámites. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Yo no puedo insertar en una pretensión un proceso que tramita por un proceso sumario y otro que tramita por un proceso ejecutivo porque son distintos. ¿Bien? Esa es una cuestión. Ahora, dejando de lado la acumulación originaria, ahora vamos a hablar de la acumulación originaria objetiva. Ahora vamos a hablar de la acumulación originaria subjetiva. La acumulación originaria subjetiva está prevista en el artículo 88 del Código de Procedimiento. Tiene lugar cuando hay más de un actor o más de un demandado. ¿Bien? Y acá empieza a jugar el consorcio, ¿bien? Activo, pasivo o mixto. ¿Qué quiere decir con esto? Es más de un actor, más de un demandado, o más de un actor es más de demandado. Ejemplo, cuando hablamos de demandado, puede ser cuando se demanda por un accidente automovilístico, puede acumularse la pretensión del vehículo contra el propietario de ese vehículo y contra la compañía aseguradora. ¿Bien? Ahí estamos hablando de una acumulación subjetiva de pretensión. ¿Bien? ¿Entiende? Hacia los efectos de ir en contra de la totalidad de los involucrados o los legitimados pasivos. Hay otros ejemplos que yo le puedo dar es cuando en la cuestión laboral, la indemnización por despido de varios obreros contra el fallido. ¿Bien? Entonces ahí hay una acumulación, digamos, subjetiva, activa, digamos, en contra de uno. Eso sería la originaria, objetiva y subjetiva. Objetiva, acuérdense, lo que es el proceso. Subjetiva, los sujetos. ¿Bien? La acumulación sucesiva, presión de pretensiones, deviene en esta circunstancia. Primero, se inserta, digamos, primitivo actor, ¿bien? Puede, luego de haber iniciado el proceso, ampliar la demanda, como le explicaba hoy. Segundo, se da cuando el demandado, al contestar la demanda, reconviene. ¿Sabe alguno de lo que es la reconvención? Todavía no llegaron a la demanda, contestación, reconvención. ¿Bien? Pero básicamente es esto. El actor demanda, el demandado contesta y puede reconvenir. ¿Qué quiere decir reconvenir? Está bien, me está demandando por esto, pero yo te voy a reconvenir por algo más. En el cual, el demandado, ¿qué podría hacer? Podría contestar
y por afuera iniciar otro proceso y demandarlo al actor. Pero, por una cuestión de economía, dentro del proceso reconviene. Convención, se le da traslado al actor, lo van a ver más adelante. Me está preguntando, ¿puede repetir el primer supuesto sucesiva por inserción? Es el que le explicaba hoy al principio, que es la ampliación de la demanda, ¿bien? O sea, ya se inició, pero amplía la demanda por otra pretensión. Esta, la segunda, es cuando reconviene. El que contesta la demanda está facultado, obtiene la posibilidad de poder reconvenir. Y tercero, es la intervención excluyente o tercería, ¿bien? Es un tercero que pretende insertarse como actor, digamos, como tercero por el actor o por el demandado, ¿bien? Eso, cuando pretende incluirse ese tercero dentro de un proceso, lo que se hace es procesalmente lo siguiente, se presenta, solicita que sea intervenir como tercero excluyente, ¿bien? Y se le da traslado a las partes para que las partes manifiesten si están de acuerdo, ¿bien? Porque si hay una negativa, el juez está en condiciones de rechazar esa intervención, y ese tercero va a tener que sí o sí iniciar un expediente por separado. La reconvención, un poco lo que le hablaba hoy, eso está previsto en el artículo 355 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿bien? Que habla de la interposición de la reconvención. Pero está supeditada ¿a qué? Básicamente a la reconvención. A que esa reconvención, se tienen que dar tres situaciones. Esa reconvención sea deducida en el mismo escrito de contestación de la demanda. Yo contesto la demanda, acto seguido reconvengo. ¿Bien? Segundo, que corresponda por razón de la materia el juez que conoce en el proceso principal, o sea, tiene materia. Y que pueda, y ahí está jugando lo mismo que le explicaba hoy, que puedan sustanciarse por los mismos trámites. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo le doy una reconvención en el cual el trámite es distinto, no es un proceso sumario, es sumarísimo, automáticamente esa reconvención no es viable y debe ser rechazada, y va a tener que dar inicio por separado, porque es otro tipo de proceso. Cuando habla de acumulación sucesiva por reunión, ¿bien?, de pretensiones, o sea, acumulación de procesos, se da cuando hay dos o más procesos que tienen objeto pretensiones conexas, o sea, no pueden ser sustanciados separadamente, eso es lo que quiere decir. O sea, por reunión. Ejemplo, cuando existen en dos juzgados, ¿bien?, dos procesos, en el cual ese dictado de sentencia va a afectar a las partes que existen en su ambos procesos. Entonces el juez o uno de los jueces van a decir, bueno, existiendo este proceso iniciado con anterioridad, me declaro incompetente, se ordena la remisión de ese expediente al juez que fue el que intervino en primer lugar, porque fue iniciado primero, y ahí va a haber una acumulación por reunión, ¿bien? En el cual lo que se determina es lo siguiente: cuando se recibe esa acumulación por reunión, el juez tiene dos facultades para decidir cómo va a funcionar el procedimiento. O va a decir, ¿van a tramitar ambos procesos por separado? Normalmente sucede eso, porque hay pruebas diferentes, ¿bien? Pero no se van a dictar sentencias por separado con eso. El que está más avanzado y que llegó al momento del dictado de sentencia, cuando es el auto para sentencia, se suspende ese proceso hasta que el otro proceso esté en condiciones también para ser dictado de sentencia. ¿Se entiende? Entonces, una vez que esos dos procesos estén en condiciones de dictado de sentencia, el juez va a dictar una sentencia única, digamos, una sentencia uniforme, donde va a analizar los dos tipos de procesos. ¿Bien? Justamente se da, ejemplo, en un accidente múltiple, se denuncia, un actor denuncia al demandado, y
en otro proceso, otro actor denuncia también al demandado. Pero como va a haber una cuestión de circunstancia es conexa, porque el resultado no tiene que ser contradictorio, ahí es donde se va a analizar a través de las pruebas cuál fue el análisis o resultado de esos dos procesos dictados a la sentencia. ¿Bien? Los requisitos que prevé el 188, además de los genéricos, es que los procesos estén en la misma instancia. ¿Bien? Que el juez sea competente en razón de la materia y que los procesos puedan sustanciarse por los mismos trámites. Eso sería básicamente en lo que es el cuadrito imaginario que yo le hablaba, de originaria, objetiva, sucesiva, subjetiva y sucesiva, inserción y por reunión. ¿Bien? ¿Cómo es el procedimiento sobre este pedido, de este tipo de acumulación? Se puede ordenar de oficio o a pedido de parte. ¿Bien? O sea, puede advertir que aquí tiene que haber una acumulación y el juez lo va a resolver. Eso está previsto en el 190 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Bien? El 190 dice lo siguiente. La acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte formulada por vía de excepción de la independencia o de incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso hasta el momento en el estado de dictar sentencia. Fíjense en cuál es el plazo donde yo puedo plantear esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando ya se dictó sentencia y está firme, ya no puedo plantear una acumulación. ¿Bien? Porque ya no estamos en la etapa procesal para yo poder realizar ese planteo de acumulación. ¿Cuál es el efecto que le corresponde en este tipo de procedimiento de acumulación? De la acumulación debe versar, este pronunciamiento, unidad de pronunciamiento por esta acumulación, debe versar sobre la totalidad de las cuestiones que se han planteado en los procesos. ¿Bien? Por eso hoy les decía, si hay una acumulación por reunión, donde existen dos procesos que tramitaban por separado, el juez al dictar sentencia tiene que analizar la totalidad de las pretensiones. ¿Bien? Porque si no, ahí habría efectivamente una nulidad porque no se analizó al dictar sentencia todos los planteos formulados por las partes. A modo de cierre, y ya termino, vamos un poco relacionándolo con este proceso de acumulación, y lo relaciono con el liticonsorcio. El liticonsorcio se da cuando media cotitularidad activa, cotitularidad pasiva o mixta. ¿Bien? Vieron que hoy le explicaba, actor, varios coactores. ¿Bien? Supongamos. En un accidente pueden haber varios coactores, pueden ser. Perdón, ¿puede repetir? Sí. Porque justo se cortó cuando empezó a hablar. Cuando yo hablo de liticonsorcio, para poder relacionarlo con todo lo que es el proceso de acumulación que estuve explicando, existe, y después vamos a hablar de liticonsorcio facultativo y necesario, ¿bien? Cuando yo hablo de liticonsorcio es ¿por qué? Porque media cotitularidades, o sea, hay coactores o codemandados, entonces hay liticonsorcio activo, liticonsorcio pasivo o liticonsorcio mixto. Activo, ¿por qué? Porque varios coactores. Ejemplo, en un accidente, en un auto iban el marido, la mujer y los dos hijos. ¿Quiénes son los legitimados activos? El marido, la mujer y el hijo. ¿Bien? Son tres. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? En el caso que sean pasivos, pueden ser, como les dije hoy, el titular del vehículo, el conductor, supongamos que era una empresa y el que manejaba era un empleado, y la compañía de seguro. ¿Bien? Ahí son pasivos. Entonces, puede ser que sea activo y un solo pasivo, o un solo activo y varios pasivos, ahí hay el liticonsorcio, o mixto. ¿Bien? Se pueden dar estas distintas circunstancias. El facultativo, previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento, dice, es facultativo porque, a diferencia del necesario, porque es a voluntad de las partes, dice el 88.
podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, por el objeto o ambos elementos a la vez. O sea, podrán, no necesariamente es obligatorio, ¿bien? Por eso es facultativo. No necesariamente yo voy a demandar, o los coactores van a demandar a 3, sino que pueden demandar a lo que ellos consideren, ¿bien? Después, si omitieron demandar a quien correspondía, ya es un problema de ellos al momento de dictar la sentencia, pero digamos, la facultad la tiene la parte, ¿bien? En cambio, el necesario, ahí ya es obligatorio, es cuando se dan dos situaciones, cuando se haya impuesto por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica. Ahí vamos a analizar dos situaciones que se pueden dar cuando es necesario. Impuesta por la ley, ¿bien? Por un lado, y otro por la naturaleza de la relación o situación jurídica, ¿bien? Ahí se da otra situación. Ahora vamos a ver cuál. Impuesta por la ley. El impuesta por la ley, yo básicamente lo veo en el Código Civil y Comercial, en la acción de filiación, ¿bien? Donde hay un artículo que determina que el que se considera con derecho a pedir la filiación, la deben entablar contra los cónyuges conjuntamente. Eso lo prevé el artículo 582 del Código Civil y Comercial. Sería bueno que lo lean para que entiendan por qué es una situación de liticonsorcio necesario. O sea, lo dice específicamente la ley. Para usted poder iniciar la acción, deberá iniciarlo contra los cónyuges conjuntamente. ¿Bien? Lo que es la afiliación matrimonial. El artículo 582, me pregunta, ¿cuál es el artículo? 582 del Código Civil y Comercial. Ahora, cuando habla de, por la naturaleza de la relación o circunstancias, como le leía hoy, cuando dice, por la naturaleza de la relación o situación jurídica, ¿cuáles son los ejemplos? Cuando hay una acción, le voy a decir ejemplos de procesos en el cual corresponde que el liticonsorcio sea necesario. Yo inicio una acción de simulación. Necesariamente tengo que ir contra ese litigio pasivo necesario, contra, por ejemplo, una simulación de un contrato. ¿Bien? Inicio una simulación de contrato porque digo, mire, este contrato es simulado. Este contrato simulado por XX con la prueba que voy a ofrecer. Ahora, ¿contra quién se va a dirigir? Contra los dos otorgantes de ese acto, de ese contrato. O sea, ese tercero que considera que ese acto es simulado va a tener que necesariamente demandar a los otorgantes de ese acto, de ese contrato. ¿Bien? Entonces, ahí necesariamente no puede él ir contra uno. Otro ejemplo de liticonsorcio necesario es cuando se debe promover contra todos los herederos o todos los condóminos, cuando hay división o partición. ¿Bien? A ver, yo inicio una división de condominio, ¿bien? Donde ese condominio, ese bien inmueble, existen 4 o 5 condóminos. Yo no puedo un condómino demandar a otro condomino. Necesariamente tengo que demandar a todos los condóminos de esa titularidad de ese bien. ¿Bien? Eso es necesario, obligatorio. Porque si no, no se podría, digamos, llegar a un dictado de sentencia, porque el mismo juez diría, no, mire, usted tiene que integrarlo conforme surge el informe de dominio contra todos los titulares de ese bien inmueble. Por ende, necesariamente tiene que integrarlo en su totalidad. Lo mismo que cuando hablaba de la partición, porque yo hablaba de los herederos, que tiene que ir en contra de todos los herederos, que son los futuros titulares por la muerte del causante. ¿Bien? Y también un tercer ejemplo que le puedo dar es por un juicio de disolución de una sociedad irregular. ¿Bien? Pues eso existen muchos. Entonces, esa acción de disolución de esa sociedad irregular o de hecho, debe articularse contra todos sus integrantes de esa sociedad, no contra uno. ¿Bien? Ahí es donde habla de la naturaleza, ¿bien? A diferencia de la cuestión legal que yo le hablaba de una acción de filiación. Entonces,
A modo de cierre, el liticonsorcio facultativo se caracteriza, a diferencia del necesario, del obligatorio, del hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Yo voy a demandar a quien me creo necesario, ¿bien? Sin perjuicio o el perjuicio que puede ocasionarme el dictado de sentencia por no haber demandado a quien correspondía. Ya es una cuestión ajena, ¿bien? A ver, le digo, hace una semana, hace 2 días, en una sentencia que firmé, el actor demandaba a el conductor, el titular del vehículo, a la compañía aseguradora y al productor de seguros. Entonces, o sea, la voluntad yo puedo demandar a quien quiera. Ahora, el perjuicio lo voy a tener yo si estoy demandando mal. Porque en este caso yo rechazar, porque el productor seguro no era a ese daño ocasionado por el accidente que había tenido el de la moto, supongamos. Entonces, ahí voy a esta cuestión. El ser facultativo significa que yo tengo la voluntad, con los beneficios y los perjuicios que me puede dar a quien quiero demandar, o quien quiero ser demandado. Bueno, básicamente, esto es el punto 1 de la bolilla 3, ¿bien? No sé si quieren hacerme una pregunta antes de que termine. Ya estamos medio tarde. Bien. A mí me van a ver todos los viernes. Como verán, estamos respetando el programa a rajatabla, porque considero mejor manera de que ustedes puedan entender el proceso. ¿Bien? Entonces, hemos dividido ya por temas. A mí me parece unos temas que van a ver ustedes cuando terminen el jueves que viene, donde vamos a ir viendo, creo que a mí me toca hablar de demanda y algo de rebeldía, me parece, algo de ese tema. O sea que vamos a llegar a la parte de demanda, contestación, que es un tema interesante. ¿Bien? Bueno, los veo el viernes que viene y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Chao, buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.